es un gusto encontrarnos también con muchos que hace mucho que no nos vemos. Y bueno, un placer que siempre el psicodiagnóstico y las técnicas de una u otra manera nos van convocando. Gracias por participar acá en este espacio. Bueno, la idea es que nos presenten el ICCP, el Inventario de los 5 Continuos de la Personalidad, Guadalupe de la Iglesia y Alejandro Castrozolano, que ahora en un ratito los voy a presentar, pero antes me gustaría, veo que está Moira de Paidós también, que ya seguramente nos contará cómo va a ser el sistema de sorteo del texto y la posibilidad de acceder al link para hacer una experiencia a los participantes de este conversatorio del instrumento. Pero bueno, antes, para los que no conocen, ADIP es la Asociación de Estudio e Investigación Psicodiagnóstico, que están presente esta asociación en 26 delegaciones a lo largo y a lo ancho de todo el país, en distintas provincias. Es una asociación que además realiza un congreso anual. La pandemia nos ha retrasado un poco, el último que teníamos previsto para Córdoba, pero bueno, ya estamos ajustando cinturones para ver si 2022 nos permite reunirnos en Córdoba. Tenemos también el honor de tener a la doctora Mónica Ginsburg de Braude, presidente de ADIP, así que Mónica, si querés presentarte, saludar. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por tu introducción. Desde ya mi agradecimiento por la gestión incluso de haber podido llevar a cabo la organización de este evento. Lo teníamos pensado justamente como una forma de introducir una técnica que puede ser muy útil, y además porque como integrantes de ADIP siempre tratamos de impulsar nuevos instrumentos y profundizar en los que ya conocemos, para cada vez ser más expertos en el tema del psicodiagnóstico. Agradezco también a Cecilia Díez, que siempre contribuye desde, como operadora, como operadora técnica en nuestros eventos, que justamente permiten lo que vos decís, Gaby, que nos unamos a lo largo del país, a pesar de las distancias que nos ha impuesto la pandemia, y con el ferviente deseo de que el año 22 nos permita estrechar los lazos de manera presencial en Córdoba. Yo también agradezco la colaboración de Guadalupe de la Iglesia y de mi colega Alejandro Castrozolano. Creo que es un trabajo muy interesante, y como vos dijiste, dado que está la representante de la editorial Paidós, que gentilmente ha ofrecido que se sortee justamente un texto y además se provea la posibilidad de practicar, o digamos poner en práctica, mejor dicho, utilizar la técnica en algún caso para ver cómo funciona, y entonces tener acceso facilitado incluso para debatir entre los oyentes en el momento que lo hagan, o tenemos los autores a quienes enviar comentarios. Agradezco a Moira entonces por Editorial Paidós esta generosa oferta de darnos participación en los protocolos que podamos llegar a compartir, y el ejemplar que va a ser sorteado, y veremos quién se gana este regalo de Navidad anticipado. Les deseo que sea una tarde muy provechosa y los acompaño a lo largo de este evento. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes, Alejandro. Llegaste justo ¿Bien? para la presentación. Bueno, buenísimo, bárbaro. Sí, me atrasé un momentito, pero bueno, ahí venía justo de la universidad, que retomamos la presencialidad, así que bueno, acá volviendo a casa. Sí. Bien. Por Bueno, ahí no cuando sé quieran. si, está bien, no sé si es algo que me interesa a mí solamente, pero lo planteo, por ahí sería lindo saber de dónde son los presentes, qué sé yo. Yo estoy acá en Ciudad de Buenos Aires, pero por ahí sería lindo que nos digan, que recorramos un poquito el país de la mano de ADIP y nos cuenten en qué paisajes y climas y músicas andan los presentes. Veo alguna cordobesa por ahí. Sí, hubo alguien de Santiago del Estero también, que cuando iniciamos dio sus saludos. Acá me dicen Cava, Mar del Plata. Mar del Plata, qué bueno. Rosario, Celina, bienvenida. Buenos Aires.
Vanina, qué lindo verte. Alicia Freite, de Córdoba. Alicia de Córdoba. Quilmes, bien. Cerca de Rosario, dicen acá. Bueno, Bariloche. Bueno, bienvenido al sur también. Qué lindo, qué envidia. En Morón, Susana, sí. Salta, Salta la linda. Bueno, Bien. No, 20 personas hay. Muy bien. La Bueno, verdad y que es después de las no, digo, de las pocas cosas Corrientes. buenas. Corrientes. Ah, muy bien. Bueno, muy bien, qué lindo. Es bueno esta posibilidad que nos da la virtualidad de encontrarnos en esta tierra que tiene tantos kilómetros. ajá. Acá dicen que la licenciada Medina no puede ingresar. Por ahí, Ceci, si Bueno, sabes de si qué no, se trata. claro, si no, ¿sabes qué, Gaby? Que Bien. siga probando Sí, y después sí, a lo mejor incluso sobre el final o después Muy que nos bien. ocurran ideas para cuando tengamos el Perfecto. encuentro presencial del Congreso, de generar espacios a lo mejor sobre técnicas como esta para debatir las experiencias que hayamos recolectado en este tiempo. Bueno, presento a los expositores, si les parece. Guadalupe de la Iglesia, licenciada en Psicología y doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Estadística para Ciencias de la Salud por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es jefa de trabajos prácticos de la asignatura Teoría y Técnicas de Exploración y Diagnóstico Psicológico, módulo 1, cátedra 2, en la Universidad de Buenos Aires. Investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con sede en la Universidad de Palermo. Y Alejandro Castro Solano, licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Psicología, egresado de la Universidad Complutense de Madrid, es profesor adjunto regular de la asignatura Teoría y Técnicas de Exploración y Diagnóstico Psicológico, módulo 1, cátedra 2 en la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sede en la Universidad de Palermo, director del doctorado de la Universidad de Palermo en Psicología. Bien, muchísimas gracias Alejandro Castro Solano, muchísimas gracias Guadalupe de la Iglesia, y bueno, los dejamos a ustedes que para eso hemos venido a aprender y a escucharlos. Adelante. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Bueno, en primer lugar, agradecer a DEIP y en especial a Mónica Ginsburg. Bueno, conozco hace millones de años y por haberme invitado a este espacio. Bueno, ahí lo que un poco yo quería hacer una presentación, después va a comentar un poco la parte más técnica Guadalupe, que es una súper experta en eso. Un poco la idea es por qué se nos ocurrió diseñar este libro, y ahí, bueno, le involucro a Moira que también conozco de hace más de 20 años, y que venimos trabajando en diferentes tipos de instrumentos, algunas son adaptaciones, otras cosas son como creaciones nuestras, digamos, y un poco la idea, lo que veníamos hablando con Paidós y con Moira especialmente, desde hace muchos años es, bueno, el problema para, y también tiene que ver una asociación como ADEIP, el problema que tenemos con los instrumentos de evaluación psicológica. Tenemos muchos instrumentos por ahí extranjeros que no están adaptados, ahí hay un tema de derechos, entonces, bueno, las editoriales tienen que hacerse cargo de las compras de derechos, hacer todo ese proceso de estandarización y adaptación, etcétera, etcétera. Bueno, y ese es un proceso que lleva mucho tiempo y a veces no se puede lograr como de forma adecuada, especialmente para el mundo hispanoparlante. Entonces, básicamente, con Moira veníamos hablando acerca de, bueno, algún instrumento para evaluar psicopatología, o más específicamente, rasgos patológicos de la personalidad, o trastornos de personalidad, si lo quieren, y no había un instrumento, en realidad hay muchos instrumentos internacionales, pero hay pocos o casi no hay, algunos que estén en relación con las nosologías modernas, es decir, con el DSM-5. DSM-5, que es relativamente nuevo, apareció en el 2013,
Y el DSM-5 incorpora algún tipo de instrumentos en su interior que tienen que ver con la evaluación de los rasgos de personalidad patológica. Este modelo es un modelo un poco más moderno. Clásicamente se venía trabajando una aproximación más categorial, más derivado de la cuestión más psiquiátrica, y de forma más moderna se empezaron a retomar la dimensionalidad, es decir, el concepto de rasgos, que esto es específicamente psicológico. Entonces, bueno, diseñamos un instrumento breve para evaluar rasgos patológicos de la personalidad, que es un poco lo que incorpora el DSM-5 en la sección 3, se llama, que son futuros estudios, es decir, hacia dónde iríamos para evaluar los trastornos de personalidad. Actualmente se decidió conservar ese esquema categorial de 10 trastornos clásicos al estilo más psiquiátrico, podríamos decir, y se incorporan estos 5 rasgos patológicos, derivados del modelo de los 5 grandes, la extensión psicopatológica de ese modelo de los 5 rasgos, y bueno, los incluimos en un inventario, sería como una parte. Paralelamente, nosotros en el CONICET, con Guadalupe, que también trabajamos hace muchos años, veníamos desarrollando temas de psicología positiva. Ahí, como hoy hace unos 10 años, publicamos un libro teórico de psicología positiva, de teorías positivas. Son teorías que empezaron a estar más en auge los últimos 20 años. Y como el grupo de investigación del CONICET veníamos trabajando con diferentes tipos de instrumental, ahí con Guadalupe diseñamos un modelo de rasgos positivos. ¿Qué sería esto de los rasgos positivos? Bueno, básicamente, en la psicología positiva se empezó a evaluar las fortalezas, que se decía, ¿por qué se evalúan las fortalezas? Es decir, clásicamente la psicología positiva decía, se evalúan las psicopatología, es decir, lo que está mal, pero no se evalúa. Entonces, un poco era evaluar la continuidad positiva de esos rasgos psicopatológicos. Y para esto la psicología positiva inventó lo que se llaman fortalezas del carácter. Eso empezó en el 2004, más o menos, y hay un modelo de fortaleza del carácter a 24 fortalezas. El problema de este modelo es que no es muy sensible a las cuestiones culturales, está más diseñado para las culturas más centrales, digamos, Estados Unidos y Europa, y tampoco está en conexión con una evaluación de los rasgos patológicos de la personalidad. Entonces, bueno, nosotros unimos estos dos modelos y establecimos estos rasgos positivos, que le llamamos, no son fortalezas, le llamamos rasgos positivos, que son una extensión positiva de los rasgos patológicos, y estos sí están en conexión con la nosología actual. Esa sería un poco la idea del inventario general, evaluar los rasgos positivos en conexión con los rasgos patológicos de la personalidad. Además incluimos una serie de, eso sería la parte teórica, podríamos decir. Y después toda la parte aplicada, un poco esto hablamos con Moira, de la necesidad de muchos psicólogos aplicados, clínicos, en el área forense, en el área laboral, etcétera, etcétera, que no disponían de instrumentos breves, validados en Argentina, para evaluar diferentes cuestiones. Bueno, esta es una cuestión importante, evaluar la personalidad desde dos miradas, una más positiva y una más psicopatológica, y al mismo tiempo incorporamos una serie de puntajes índices que son de mucha utilidad, ahora les va a explicar bien de eso Guadalupe, para valorar, que no son solamente evaluar la extensión de los rasgos, sino evaluar diferentes aspectos de la personalidad en unos rasgos, unos puntajes índices. Y otros marcadores del estilo de respuesta, si la persona simula, si la persona tiene alta deseabilidad social, si, en fin. Diferentes cuestiones que usualmente en los test de personalidad clásicos esto figura, pero en los test más modernos por ahí esto hay poquitos indicadores. Entonces, bueno, diseñamos una buena cantidad de estos indicadores para utilidad del psicólogo, digamos, aplicado. Bueno, y así nació el inventario ICCP, que le llamamos de los continuos de personalidad, inventario bastante breve, y en el manual incluimos no solo el instrumento, por supuesto, su validación y todo lo demás, sino que también cuenta con 3 capítulos teóricos bastante extensos, en los cuales también al psicólogo que quiere saber más acerca de modelos modernos de la personalidad y de la psicopatología de la personalidad, que puede leer en 3 capítulos, tiene una revisión bastante importante de los DSM, la cuestión de por qué los DSM incluyen la personalidad, toda la cuestión histórica, y cómo esto se vincula con las teorías clásicas de la personalidad, los rasgos de personalidad, y cómo se vincula con
la psicología positiva. Entonces eso también es un aporte para el que no le interesa la parte más como de evaluación, tiene una buena revisión teórica también ahí. Bueno, paralelamente, Moira en esta colección que inauguró hace relativamente un tiempo, de Paidós informatizados, también tenemos toda la cuestión de la informatización del test, un test que se puede tomar en papel, se puede tomar en una toma estandarizada, sale un perfil muy amigable para el psicólogo aplicado que no quiere saber nada de cómo puntuar, de cómo contar las cosas, los verdaderos, los falsos, etc. Entonces, el psicólogo aplicado puede directamente leer la parte teórica, ver el perfil y ver cómo se evalúa ese perfil, y con eso ya tiene una visión bastante importante de esa persona, de ese consultante. Y ahí con consultante me refiero, puede ser el área clínica, puede ser el área forense, puede ser el área laboral, porque todas en algún punto evalúan algún aspecto de la personalidad, tanto normal como con trastorno. Entonces sería un poco la idea como más global de la cosa. Bueno, y ahora le dejo a Guadalupe que les cuento un poco alguna cuestión un poquito más técnica de lo que sería el inventario, que tiene un poquito el perfil y demás, como para que puedan evaluar la utilidad o no para sus campos de trabajo. Activé mi audio. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, les paso a comentar entonces un poco de qué trata el libro. La primera parte del libro, como les comentaba Alejandro, es una parte teórica. Los primeros 3 capítulos abordan lo más novedoso que se sabe hoy en día en relación a personalidad en los 3 aspectos en los que se las puede evaluar, que es patológica, normal y positiva, ¿sí? Como todo el continuo. En este libro retomamos la noción de rasgo como dimensión, ¿sí? Es esta cuestión de valorar el rasgo de la personalidad como un gradiente en donde se puede encontrar una presencia baja, media o alta, ¿sí? Y no tanto como se evalúa la mayoría de los criterios en el DSM, que es presencia o ausencia, ¿no? Esto también nos lleva a incorporar la noción de continuo, ¿sí? Al tener esta cosa dimensional y de grados, podemos pensar en un continuo entre lo patológico y lo sano, ¿sí? Lo patológico, dentro de lo que es la psicología, está bien asociado al modelo médico, ¿no? A buscar estos indicadores de enfermedad para poder realizar un diagnóstico, para poder realizar un tratamiento, y bueno, ese es el polo patológico al que estamos acostumbrados los psicólogos que hemos estudiado un montón de años. Y el polo de la sanidad, el polo positivo de la salud, de la salud, está asociado a la búsqueda viene desde la psicología positiva y todas estas características valoradas positivamente que tienen que ver con el funcionar óptimo, con la salud, con el estar bien, con el bienestar, la satisfacción, etcétera, bueno, un montón de nociones. Bueno, en lo que es personalidad podemos evaluar también, la propuesta es que podemos evaluar los rasgos de personalidad como dimensiones enmarcadas en estos continuos en los que tenemos una parte en la que el rasgo se presenta como patología y otro o polo en el que podemos evaluar una parte saludable de ese rasgo, ¿sí? Entonces aquí tenemos los continuos de rasgos que están incluidos en esta técnica, en el ICCP, que son 5 rasgos, que estos 5 rasgos no vienen de cualquier lado, no los inventamos nosotros, digamos, sino que están basados en la teoría de la personalidad más utilizada a nivel mundial, que es la teoría de los 5 grandes de la personalidad, los 5 grandes factores de la personalidad, que fue utilizada por quienes escribieron esta sección 3 del DSM-5 que comentaba Alejandro, al momento de postular los 5 rasgos patológicos. Entonces ustedes pueden ver ahí en esta imagen que en el centro tenemos los 5 rasgos normales, y del lado izquierdo tenemos los rasgos patológicos que fueron postulados en el DSM-5, y se supone que son la versión patológica del rasgo normal que está ahí en el continuo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, antagonismo es la versión patológica del grado
del rasgo agradabilidad del modelo de los 5 grandes. Bueno, nosotros en el 2018, ahí sí postulamos algo por nuestra propia cuenta, que son las versiones positivas de estos rasgos, ¿sí? El reverso de lo patológico. Estudiamos el instrumento que postularon en el DSM-5 como operacionalización, como medida de los rasgos patológicos, y postulamos este modelo de rasgos positivos, que es exactamente lo opuesto de los rasgos patológicos. Entonces, por ejemplo, el rasgo antagonismo, que está caracterizado por sujetos que son narcisistas, maquiavélicos, engañan, psicopáticos, etc. El rasgo positivo no es solo alguien agradable, que sería como la parte normal, alguien afable, etc., sino es el rasgo integridad, que es una persona que es honesta, que es confiable, que no miente, que es justa, que busca la equidad en el trato para todos, es sumamente honesta en todo lo que hace, bueno, etc. En el libro van a encontrar una descripción mucho más detallada de este rasgo, ¿sí? Bueno, paso rápido porque obviamente esto después en el libro está mucho más detallado y desarrollado. Bueno, con Alejandro nos preguntamos qué ocurriría si estudiáramos ambos aspectos del conjunto, ¿no? Tenemos los modelos de personalidad positiva y postulados de la psicología positiva en general, que ponen el foco en el bienestar y en el desarrollo de las potenciales, y que vinieron a dar respuesta a un área de la psicología que hasta ese momento no había sido estudiada, que estaba completamente vacante. Y tenemos por otro lado los modelos de rasgos patológicos y la psicología que fue desarrollada desde sus inicios, desde el modelo médico, que tienen este foco en la patología, el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Entonces, como que de alguna manera pensamos que los dos aspectos son importantes y relevantes para la psicología, pero que se quedan cortos, podríamos decir, porque no evalúan todo el fenómeno en conjunto. Entonces pensamos, bueno, un modelo integral de la personalidad sería superador de estudiar ambos fenómenos por separado. Bueno, entonces propusimos estudiar estos continuos de la personalidad. Y así surge este modelo de personalidad que lo llamamos modelo dual de la personalidad, porque evalúa los aspectos sanos y los patológicos. Se propone como un modelo que integra los aspectos de salud y de enfermedad en el terreno de la personalidad. Y la idea, además de describir todos estos rasgos de manera disgregada, es hablar del ajuste de la personalidad, que es uno de los índices que comentaba Alejandro, que tenemos como ciertos en el test, ciertos cálculos que nos permiten evaluar cosas en conjunto. Entonces vamos a tener un valor, que es el índice de ajuste de la personalidad, que nos va a permitir hablar de ambas cosas en conjunto y ver globalmente cómo es el ajuste de la personalidad de cada sujeto que evaluemos, ¿sí? Hemos estado realizando varias pruebas en relación al test, y la verdad que vemos que funciona muy bien, y de hecho vemos que todos los puntajes compuestos que son integrados, que integran patología y salud, son mucho más explicativos, funcionan mucho mejor, explican mejor el fenómeno psicológico que aquellos que están evaluados de manera separada, ¿sí? Vemos que las cosas que estudiamos se asocian un poco con la patología, se asocian un poco con lo positivo, pero que cuando hacemos esa combinación de positivo con patológico, se explica mucho más, es mucho más poderosa la asociación entre lo que estudiamos. Bueno, este índice de ajuste lo planteamos pensando en diagnóstico, ¿no? Estamos hablando de diagnóstico psicológico, y a pesar de evaluarlo como un continuo, proponemos que existen puntos de cortes que nos van a hablar de distintas zonas de ajuste de la personalidad, ¿sí? Entonces, cuando el índice de ajuste de la personalidad esté bajo, vamos a hablar de una personalidad patológica, porque vamos a tener sujetos que tienen bajos los rasgos positivos y altos los rasgos patológicos. Cuando esté en un término medio, vamos a hablar de una zona de personalidad vulnerable, los rasgos patológicos no están muy altos, pero los positivos tampoco, entonces es una persona que ante cualquier evento no sabemos muy bien qué le puede llegar a pasar. Después otra zona es la de personalidad patológica compensada, que son sujetos que tienen ambos rasgos
presentes, también está un poco la noción de que ambas cosas pueden estar presentes y estar manifestándose en distintos contextos y ocasiones. Entonces tenemos sujetos que tienen cierta patología, pero como tienen también desarrollado algo de lo positivo, eso está como compensado. Y después los puntajes más altos nos van a hablar de personalidades completamente sanas, personas que tienen una gran presencia de rasgos positivos y los rasgos patológicos son bajos o nulos. Bueno, el inventario de los 5 continuos de la personalidad es un test que mide personalidad de acuerdo al modelo dual de la personalidad, y tiene 120 ítems, que es una cantidad de ítems que nos permite evaluar todas estas cosas de manera apropiada. O en el libro van a ver, además de los capítulos teóricos, capítulos muy psicométricos en los que van a ver todas las evidencias de validez y de confiabilidad que tiene el test, que le hemos hecho un montón de pruebas. Evalúa los 5 continuos de la personalidad, desde el polo positivo y patológico, es decir, los 10 rasgos. Incluye el modelo del DSM-5, eso está muy bueno porque estamos incluyendo este modelo que es de lo más nuevo, digamos, lo más recientemente postulado. Y bueno, los estudios psicométricos que le hemos hecho son muy variados. El juicio experto, estudio piloto, análisis factoriales, exploratorios, confirmatorios, consistencia interna, bueno, muchos estudios que dan cuenta de que el test funciona bien. Bueno, ¿con qué escalas se van a encontrar cuando utilicen el ICCP? Se van a encontrar con escalas globales, que son estos índices, ¿sí? Hay varios. Hay algunos índices que están enfocados en la patología, como el índice de funcionamiento de la personalidad, que evalúa lo que en el DSM-5 le llaman el criterio A de la personalidad, en el diagnóstico de patología. Después el IPAT, que es el índice de rasgos patológicos de la personalidad, que sería como un índice global en el que analizamos de manera conjunta los 5 rasgos patológicos. Lo mismo con los positivos, es el IPOS, el índice de rasgos positivos. Después el IAP, que es el índice de ajuste de la personalidad, que es este que les comentaba que combina ambas cosas. Y después incluimos también, nos pareció relevante, porque antes de diseñar este test, además de ver todas las cuestiones teóricas, estuvimos viendo un poco qué hacían, en qué incluían los otros tests que estaban vigentes internacionalmente, y la mayoría incluyen medidas de conductas externalizantes e internalizantes. Esto es patología, no es salud, pero diferencian las conductas externalizantes, que sería toda esta cuestión, como en este caso sería el antagonismo, la desinhibición, por un lado como una medida global que incluye esas dos cosas, y las conductas internalizantes, que serían el desapego, el afecto negativo, son cuestiones que tienen que ver más con lo emocional, no con lo conductual, digamos. Entonces también lo incluimos ahí dentro del test, ya que teníamos la posibilidad, porque eso lo estábamos evaluando dentro de los rasgos, ¿sí? Bueno, además nos parece importante, como este es un test de autorreporte y la persona por diversas razones podría estar distorsionando la manera en la que contestaba a cada una de las frases de los ítems, nos parece importante incluir escalas de validez. Así que incluimos estas escalas que ven allí, que son las clásicas escalas de validez. Ausencia de respuesta, es decir, ver cuántas respuestas son puntuables. No necesariamente que la persona no haya contestado, sino que tal vez haya elegido dos respuestas. Esto es algo que ocurre más que nada en la versión de papel y lápiz. En la versión online no suele ocurrir, porque el sistema se ve muy claramente si hay alguna respuesta que no fue contestada. Después tenemos la escala de inconsistencia. Esto es como, recordarán tal vez en el MIPS, que teníamos como ítems distribuidos en distintas partes del test que evalúan algo parecido o algo que era completamente opuesto. Entonces nos dan cuenta de si la persona contestó de manera consistente, porque si contestó de esta manera en este ítem, en este otro que es parecido, debería haber contestado parecido también, o al contrario, si contestó de esta manera, este ítem que es el opuesto tendría que haber contestado lo opuesto. Bueno, esa es otra medida que nos habla de la validez de la respuesta del sujeto. Y después tenemos magnificación de psicopatología, que nos va a hablar de si la persona
distorsionó sus respuestas como para mostrarse peor de lo que está, ¿sí? Si nos habló de que esos rasgos, como que incrementó su respuesta en lo que es todo lo que es rasgos patológicos. Minimización de psicopatología, que son cuestiones psicopatológicas leves que cualquier persona estaría dispuesta a admitir como levemente presente, y la persona contestó que eso no le ocurría en absoluto, para nada. Bueno, podríamos sospechar que están minimizando psicopatología. Esto podría ocurrir en algún contexto en el que la persona piense que es necesario esconder como esas cuestiones psicopatológicas. Y después también incluimos uno relacionado a los positivos, que sería magnificación de rasgos positivos. Los rasgos positivos, la persona podría como exagerarlos, decir que están altamente presentes. Bueno, queremos saber si esto ocurrió como para, bueno, evaluar después el resto de los puntajes del test, sabiendo que hubo una distorsión allí para lo positivo. Bueno, las escalas específicas son los 10 rasgos de la personalidad, que les mostré antes en los continuos, y además hay dos puntuaciones más específicas que están relacionadas con este índice de funcionamiento de la personalidad, que ahora en el ejemplo del caso se las voy a mostrar. Bueno, la idea en conclusión es que con este test, con el ICCP, se puede describir a la personalidad de los evaluados de una manera integral, ¿sí? En la que vamos a poder evaluar separadamente las cuestiones patológicas y las cuestiones de salud, y también de manera conjunta. Bueno, les traje acá un ejemplo que está en el libro, ¿sí? En el libro pueden leer con detalle lo que les voy a comentar ahora en relación a este perfil. Es una mujer de 37 años, que consulta que está haciendo psicoterapia hace 3 meses y consulta por síntomas de depresión. Lo primero que deberíamos evaluar, van a ver en el test, además de toda la parte psicométrica, 2 capítulos dedicados a cómo administrar el test, qué condiciones deberían darse, qué materiales son necesarios, tanto para la toma online como para la toma de papel y lápiz. Y también, bueno, cómo es el paso a paso para puntuar y para interpretar. Obviamente en el caso de la administración online, eso se calcula automáticamente y pasan directamente a lo que es la interpretación. Lo primero que deberíamos hacer es ver si es un perfil válido, si debería interpretarlo tal como está presente, o tendría que tener alguna cautela porque hay sospecha de que se haya distorsionado la respuesta. Bueno, podemos ver ahí que ausencia de respuesta, no hubo ninguna respuesta sin puntuar, que la inconsistencia es muy baja, es un puntaje T. Este es otro dato, es un test que utiliza puntuaciones T, estas que tienen la media en 50 y la desviación de 10, ¿sí? Pero hay algunas variaciones de acuerdo a la escala, hemos puesto otros cortes de acuerdo a la distribución. Vemos que es posible que la evaluada haya magnificado psicopatología. Allí van a ver en la interpretación que hay que tener cuidado cuando está elevada esta escala, porque es posible que haya una distorsión de psicopatología, aunque también es posible que haya presente una alta patología, es decir, que haya un rasgo, un trastorno en la personalidad, por ejemplo, ¿sí? Hay que ver con cautela. Después, obviamente, como con cualquier test, uno no puede diagnosticar solo con una evaluación, con una técnica, sino que debería tomar una batería de test con otros indicadores clínicos y contrastar lo que uno está evaluando aquí con otras cuestiones, ¿no? Y después no vemos presencia de minimización de psicopatología, ni tampoco magnificación de rasgos positivos. Así que podemos decir que es un perfil que parece bastante válido, y que tendremos que ver el tema de la psicopatología, ¿sí? Bueno, la parte de los índices globales va y viene con las puntuaciones individuales de los rasgos, ¿sí? Por ejemplo, acá el índice de funcionamiento de la personalidad, que es el criterio A, para diagnosticar trastorno de la personalidad de acuerdo al DSM-5, vemos que tiene un puntaje T de 68, van a ver ahí que hay como zonas de diagnóstico, tenemos zona gris claro, gris un poquito más oscuro y más oscuro, está en el medio, esto es un signo de alarma, entonces tenemos que ver en dónde está elevado. Voy a pasar a la siguiente, voy y vengo. Vemos que el criterio A tiene estas 2 subescalas, la de sí mismo y la interpersonal.
vemos que la elevación está dada en el funcionamiento de sí mismo. Es decir, que podemos decir en relación a esta evaluada que es probable que haya problemas de autoestima, problemas para lo que es la identidad, para definirse a sí misma, problemas para poner límites entre ella y los demás, bueno, todo lo que tiene que ver con el sí mismo, que obviamente la persona que toma el test y que lo interpreta también tiene que manejar esas nociones teóricas. Y que la dificultad no está en el funcionamiento interpersonal, que como verán tiene un puntaje más bajo. Luego, Perdón, el índice... Guadalupe, hay Sí. una pregunta. Sí. Dicen a partir de qué valor se considera elevado, 75. Bueno, van a ver en el test que hay distintos cortes. En el libro figura el puntaje de corte exacto, ¿sí? En general se toma a veces 60, a veces 65, ¿sí? Por ejemplo, van a ver que ahí, en este que estoy viendo ahora, el IFP, el índice de funcionamiento de la personalidad, el puntaje de corte está en 65, pero en el de abajo está en 60. Eso en el libro lo tienen detallado en tablitas en las que está la interpretación de cada zona. ¿Mm? Bien, destaco con el índice de rasgos patológicos. A ver, ¿hay otra pregunta? De nada, Natalia. El índice de rasgos patológicos, ven que ahí el corte está en 60, y con 61 ya estamos en zona de, bueno, tenemos que evaluar qué rasgo está elevado. Algo hay elevado ahí, ¿sí? Entonces me voy a ver a los rasgos patológicos, y veo los rasgos patológicos, van a ver que acá están alternados, uno patológico, uno positivo, patológico, positivo, y vemos que el rasgo afecto negativo está en 71, es decir, está muy elevado, y esto tiene coincidencia con el motivo de consulta, ¿sí? Afecto negativo evalúa cuestiones relacionadas con precisamente cuestiones depresivas, cuestiones de falta anedonia, desinterés, falta de energía, que es decir, que tiene que ver, tiene sentido que nos haya dado elevado este rasgo. Y después también el que está un poco elevado es el de desapego, que es como un desinterés en los demás, el evitar las cuestiones sociales, los vínculos, etc. Bien, luego el índice de rasgos positivos lo vemos que está normal, está ahí en 56, está en una zona esperable. El índice de ajuste de la personalidad, vieron que yo les había mostrado este cuadro con los 4 diagnósticos. Esa zona, la segunda zona, es la zona de personalidad vulnerable, es decir, es una persona que no tiene tan elevado lo patológico, pero tampoco lo positivo, entonces como que cualquier evento le podría disparar algún tipo de sintomatología, podríamos asumir. Y después, en cuanto a lo patológico, vemos que lo elevado está en las conductas internalizantes, ¿sí? Que está ahí en 69 y que coincide con los rasgos patológicos que vimos en la diapositiva esta, que son los dos rasgos internalizantes, afecto negativo y desapego, ¿sí? Bien, a pesar de que el índice de rasgos positivos no dio elevado, igual está bueno evaluar cada una de las cosas del test individualmente. Es decir, vamos a hacer una evaluación primero global, como se suele hacer, y después una de los rasgos individuales. Entonces, algo que es interesante de este perfil es que el rasgo humanidad, lo ven ahí, es el cuarto, tiene un puntaje T de 64, es decir, está elevado, y esto nos dice que esta persona se caracteriza por ser una persona muy sensible al entorno, por prestar atención a los demás, por tener un interés en ayudar a los demás, por ser solidaria. Entonces, este rasgo, en teoría, lo que decimos es que está bueno que esté elevado, que esté acompañado por una alta serenidad, ¿no? Ahí vemos que serenidad está como en término medio. ¿Por qué? Porque una persona que es altamente sensible, que está volcada hacia los demás, que es solidaria, etcétera, puede estar expuesta a un montón de situaciones que le pueden generar afecto negativo, ¿sí? Y si no tiene esa serenidad para poder manejarse en ese terreno de afectividad negativa, esto le puede generar una sintomatología y la puede desbordar, ¿sí?
En el libro van a ver que está tomado esto del rasgo humanidad elevado como una fortaleza, como una herramienta para la clínica. Es decir, si esta persona tiene este rasgo de humanidad desarrollado, puede ser una oportunidad para generar situaciones en las que se genera afecto positivo, ¿sí? Si está interesada en ayudar a los demás, por ejemplo, pueden generarse situaciones en las que la persona realiza ese tipo de acciones y esto podría generarle un bienestar que contrarreste un poco ese motivo de consulta que era el tema de la depresión, ¿sí? Bueno, el perfil está mucho más desarrollado en el libro, no quiero ocuparme mucho más de esto para no aburrirlos con tanto detalle, pero era más que nada para que se den una idea de cómo se interpreta esto, de que arrancamos con las escalas de validez, después vamos a los índices globales, y vamos y venimos un poco entre los índices globales y los rasgos, ¿sí? Bueno, eso es todo, ese es el test. Voy a dejar, ahí tienen mi mail, voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, estamos abiertos a las consultas que tengan. Gaby, Marta Guberman. Sí, adelante. Hola. Hola Guadalupe, hola Alejandro. Hola. Me parece interesantísimo la propuesta. Les quería preguntar si lo han cruzado, por ejemplo, con el Roger. No, no lo hemos cruzado. Hola Marta, ¿cómo estás? Primero te saludo. No lo hemos cruzado con el Roger, sí lo hemos cruzado con un montón de cosas interesantes, y los rasgos, por ejemplo, están asociados a, los índices, estos que combinan, están asociados a si tiene un mejor ajuste, hay más bienestar, hay menos sintomatología. Después los rasgos positivos los hemos estudiado mucho en relación a variables de lo que nosotros llamamos variables de salida, que son interesantes. Por ejemplo, los estudiantes que tienen más desarrollados los rasgos positivos rinden mejor académicamente, los trabajadores que tienen más desarrollados los rasgos positivos tienen mejor performance y mejor satisfacción laboral. Están asociados a distintos criterios externos que es interesante realmente. Bueno, y ahí hay una pregunta de Natalia que dice, ¿nos harías una diferencia con el inventario de rasgos patológicos de personalidad del DSM-5, el PIT-5? Entonces, el DSM-5, como les contamos en su sección 3, presenta dos formas de evaluar estos rasgos patológicos, que eso le llaman criterio B, que serían los rasgos patológicos. El criterio A, digamos, sería el grado de severidad, de algún modo, de la personalidad. Y el criterio B, entonces, A más B, sería si uno reúne los dos, esto daría el indicador de posible trastorno de personalidad. El A es la gravedad, y el B sería el más, no digo cualitativo, pero el que diferenciaría, el más de diferencias individuales, de qué tipo de rasgo patológico sería. Y frente al PIT-5, hay también dos inventarios, uno de 220 ítems y otro de 25, en su versión abreviada y en su versión extensa. Entonces lo que hicimos es, ninguno de los PIT tienen adaptaciones, de hecho, yo hice la adaptación con Mercedes Fernández Liporace de esos dos inventarios, pero no tienen una estandarización lista como para su uso en el campo de la psicología aplicada. Entonces, eso es lo que no hay. Sí está el instrumento disponible en una versión, en un español genérico, pero no tiene la psicometría para poder evaluarlo en el campo aplicado. Es decir, no están ni los percentiles, ni las puntuaciones T, ni nada. Eso dependería, porque la idea era que fue diseñado más para investigación que para otra cosa. Entonces, lo que nosotros hicimos es básicamente tomar las definiciones operacionales del PIT-5, el DSM-5, que es un poco lo que les comentaba, y diseñamos el instrumento. No hay mucha diferencia entre la versión abreviada del PIT-5 y nuestro inventario. Bueno, en realidad el aporte era básicamente la parte del campo aplicado, referido a los rasgos patológicos. Y a los rasgos positivos sí, es un aporte totalmente nuevo, tanto en la parte teórica como en la parte de evaluación. Lo interesante del inventario es
básicamente la relación de los dos y que uno puede evaluar aspectos sanos y patológicos de la misma persona. Esa sería un poco la idea, y no quedarnos solo en los patológicos, que hay mucho, ¿no? Esa sería un poco la explicación. ¿Podrían dar un ejemplo de cómo, de alguna de las, que son frases, de qué manera contestar? Claro. Sí, yo lo tengo acá en el libro, puedo leer algunas frases. Claro. Son frases que contestan con una escala Likert de completamente falso, completamente verdadero, ¿sí? Por ejemplo, el test arranca con: tengo buen carácter, siempre trato de mantener distancia en relación a las personas, si alguien me insulta o me ofende, intento mantener la calma, he tenido éxito en varias cosas. Son frases declarativas, digamos. Bien. Y la persona dice que tanto le parece que la describen. Son el estilo de frases, es de los test clásicos de personalidad del tipo inventario. Perfecto. Un poco como les comentaba Guadalupe, bueno, Marta, te contesto un poco esto en relación con la pregunta anterior tuya. Todos los test de personalidad y basados en inventario tienen ventajas y desventajas. Bueno, las ventajas las conocemos todos, que son test más breves, sencillos, tienen una psicometría un poco más pura, pero bueno, la desventaja es todo lo otro, que son test un poco, bueno, el estímulo es más estructurado, bueno, en fin, a diferencia del Royal, quiero decir que sirve como para otra cosa, digamos, evaluar otro tipo de profundidad, no quiero sonar muy clásico, pero otro tipo de cosas. Está bien. Entonces, Sí, está bien, está bien. Frente acá, acá veo dos preguntas, una de Gabriela que dice: ¿cuánto demora la administración? Ahí Guadalupe, más o menos 30 minutos, ¿no? Más o menos. Sí, incluso puede ser un poco menos, porque con el sistema online yo creo que tal vez en 20 ya está. Sí, pero 30, yo creo que más o menos 30, sí. tomé en el sistema, creo que me dio 30, no me acuerdo, pero más o menos es una cosa breve, digamos, relativamente breve. Y acá dice Natalia: perfecto, sería más conveniente entonces aplicar el ICCP. Bueno, tengo que contestarte, está Moira, tengo que contestarte que sí. Obvio, sí, claro. Lo que tiene es que tiene toda la parte positiva, digamos. Claro. Sí, básicamente acá, frente a las otras preguntas que había, un poco la ventaja es que sirve mucho para el psicólogo aplicado. Por ejemplo, para el investigador no es tan útil en el sentido de que nosotros usamos investigación pura, digamos, como instrumentos muy breves, porque las baterías son cada vez más largas. Entonces, usamos instrumentos breves, evaluamos las cosas que queremos evaluar, es población que contesta de forma voluntaria, que sabemos que no nos va a mentir, etcétera, etcétera. Entonces, para eso no necesitamos tantos índices, tantos puntajes compuestos, ni índices, ni nada. Pero el campo aplicado, que viene un paciente, un cliente, como quieran llamarlo, viene para algún tipo de demanda, una evaluación psicológica, un tratamiento, bueno, todo lo que ustedes ya saben, ahí sí necesitamos evaluar el estilo de respuesta. Entonces, es lo que yo digo siempre: si bien con un test no se hace un psicodiagnóstico, ni un diagnóstico, no es con una sola prueba, pero sí nos da un pantallazo de un poco cómo es la personalidad. Si eso lo unimos a una entrevista un poco más semidirigida, o una entrevista basada en las respuestas del test, en lo que la persona informa, más otro instrumento, no sé, un gráfico, o una cosa así. Con eso, en tiempo relativamente breve, tenemos como una visión un poco más general y no tenemos necesidad de extender tanto la evaluación. Eso nos están trabajando en un hospital, en un dispositivo en el cual uno tiene poco tiempo y tiene que dar una respuesta, y no tienen, digo, no es el ámbito privado, que uno tiene por ahí un poco más de tiempo y demás. Entonces ese sería un poco la ventaja desde el punto de vista de la aplicación, más que nada. Bueno, acá dice: ¿cuántas preguntas son? Bueno, son 120. 120, sí. ¿A partir de qué edad y género puede aplicarse? A partir de los 18, género está para toda la población general. De hecho, es una pregunta muy interesante, porque los baremos ya internacionalmente no se están usando de manera distinguida entre hombres y mujeres, que sería como la cuestión binaria clásica, sino que ya se usa un baremo general, y bueno, nuestro baremo es un baremo general, de acuerdo a lo que se estila actualmente. Vieron los test clásicos que decían, bueno, para varones, para mujeres, bueno, eso ya tiendan a usarse algo compilado, incluso también las respuestas, si bien son minorías, lo del sexo no binario, bueno, en fin, todo eso, no hay baremo para eso, porque eso realmente es un porcentaje muy bajo, menos del 1%, hoy ahora se incluye, antes clásicamente no se incluye, ahora ponemos varón, mujer, no binario, no quiere contestar, bueno, todas las
categorías, pero igual eso cuando uno lo pondera es menos del 1%, así que en todos los últimos años que trabajamos con esa clasificación nueva, podríamos decir, es menos del 1%, así que sobre eso no hay nada, pero sí está todo compilado en un mismo baremo, ¿no? Así que igual diferencias de género son pocas. Sí, no sé. Perdón, Alejandro. Karen. Sí, ¿qué tal? Levantada la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me resultó muy interesante. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. Dentro de los rasgos que ustedes mencionan en la técnica, que serían los psicopatológicos, la salud y la normalidad, ¿hay una jerarquización? ¿Cuáles serían los más sobresalientes? Y eso tendría que ver con el puntaje T, como puede ser, por ejemplo, el MMPI 2, que da como una clave, digamos, decir, bueno, ¿cuáles son los más sobresalientes para que uno pueda prestar atención? No sé si se entiende la pregunta, si se jerarquizan los que son más importantes de acuerdo al puntaje T y así hasta los que tienen menor puntaje o no. No, a ver, los puntajes tienen el mismo peso en lo que es, por ejemplo, el índice global de los positivos. Todos los puntajes van ahí, cuentan igual, digamos. Ahora, después uno lo que hace es una evaluación de a ver cuál está más presente, como por ejemplo, claro, a eso me refiero, digamos. Claro, en el ejemplo que les daba, por ejemplo, humanidad estaba como por encima de, de la población general. Entonces ahí es como que uno tiene esas herramientas para decir, bueno, puedo tomar como que esta es una fortaleza del evaluado y diseñar alguna intervención. A eso me refería, que digamos, de acuerdo a lo que uno va viendo en el perfil, uno puede ir como priorizando cuáles serían los rasgos, a lo mejor de acuerdo a esas 3 divisiones que ustedes hicieron, cuál podría ser el que más sobresale. Exactamente, ¿no? Sí, se arma como un perfil. Claro, y van a ver en el libro que cada una de esas zonas nosotros hacemos una propuesta de interpretación, ¿no? Si tiene un puntaje T menor a tanto, entonces sugerimos esta interpretación. Si es entre 40 y 60, sugerimos esta interpretación, ¿no? Claro, después, bueno, uno... Claro, sí, ¿no? Y supongo que también esto que vos fuiste mostrando, que un valor se va como exagerando o exacerbando o relativizando de acuerdo a otros valores que pueden aparecer o más adelante o después, ¿no? Exacto, sí, hay que ir viendo un poco todo. Claro, hay una parte que es un poco circular, todo, ¿no? Como que uno va viendo el global y el que lo compone y vuelve al global, etc. Perfecto, muchas gracias. Antes de pasar a la próxima pregunta, la otra cosa, Karen, que te quería comentar era que el perfil son perfiles un poco más modernos para el punto de vista de la interpretación. Vieron que tiene zonas como de colorcito, entonces ahí ya... claro, ya va como... Uno puede ver el puntaje, visualmente uno va viendo la tendencia. Si estás más abajo, si estás más arriba. Claro. Entonces eso ya es como un poco más didáctico. Claro, más visual. Me acuerdo de los MPI clásicos, que eran una serie de números y cosas medio horribles. Claro, es más moderno, digamos. Claro, sí, gracias. Acá dice, me interesa aplicarlo en la evaluación de violencia de género. Formo parte de un equipo interdisciplinario de juzgado de género. ¿Existe alguna investigación del test aplicada a esta temática? Bueno, no hemos trabajado con violencia. Lo que hemos trabajado son, el test lo hemos trabajado con población general, básicamente, para establecer toda la cuestión psicométrica y todo esto. Bueno, este test llevó, nosotros se lo presentamos así como muy armado, pero llevó varias depuraciones y nos llevó unos años de trabajo. Ahora uno lo ve como que parece que no lo hizo en 2 minutos, pero fueron un par de proyectos de subsidios grandes del CONICET, bueno, en eso que tengo, y bueno, tuvimos, y que entonces nos llevó. Queda el test para uso libre, digamos, del que lo quiere usar en cualquier ámbito aplicado, para cualquier investigación, eso es como cualquier tipo de test, así que eso se puede usar. De hecho, la gente que lo usó en forense, digamos, o sea, que hemos hecho aplicaciones no del punto de vista de la investigación, sino más del punto de vista de la utilidad del psicólogo que trabaja en ese ámbito, nos ha dicho que le han servido mucho, bueno, por eso son impresiones más como subjetivas, no hicimos investigación aplicada en ese campo, ¿no? Sí, de hecho habíamos hecho una interpretación a ciegas, ¿recordás, Alejandro? Que nos mandaron las respuestas y hicimos una descripción de un perfil y dijeron, sí, era como... Bueno, esto es como nos enseñó Mónica Braudi hace cuando yo era recién recibido, hace 40 años, 30 años, no quiero delatar la edad, Mónica, hace 30 y pico que nos enseñaba a evaluar a ciegas el test desiderativo, entonces yo decía,
cuando Mónica venía a la UBA y nos enseñaba esto, yo decía, ¿cómo hace para en 30 segundos hacer todo? Pero bueno, y quisimos replicar algo de eso con este tipo de evaluaciones ciegas para evaluar el funcionamiento del test como un ejercicio, y funcionó bastante bien, sin conocer nada de la persona, solamente la edad, y no sé, alguna cosa más, era por qué consultaba, o cuál Sí. era una línea, era nada. Sí, nada. Básicamente, bueno, en ese sentido como que funcionaba bien, pero bueno, el tema es un poco ahí, lo que dice Moira, es ahí, cuando compran el test, hay usos libres del test, también si entran a la página de PAI2 hay también un uso libre como para que lo vean, bueno, nada, como para que uno vea si le sirve o no en el campo de trabajo, y esto como digo siempre, ¿no? Esto ya más desde el punto de vista de la evaluación en general. Cada uno maneja instrumentos con los que se siente más afín y obtiene los mejores resultados con eso. Entonces eso ya depende del estilo personal de cada uno. Yo me siento más cómodo con un tipo de instrumento, otra persona se siente más cómodo, y por ahí uno le saca mejor partido, no por la calidad del test, sino por cómo uno le saca partido a esa técnica. Bueno, es un ABC que veíamos siempre en evaluación hace millones de años, y bueno, es así. Entonces, bueno, eso ya depende del estilo de cada uno y la afiliación del test, ¿no? Así que... Moira tiene levantada la mano. Sí, no, quería comentarle a Natalia que comenta esto de que le interesa probarlo. A ver, la editorial, digamos, un test nuevo, primero quiero una mínima palabra sobre el test. La verdad que para nosotros, para PAI2, es una enorme satisfacción contar con este material. Efectivamente, con Alejandro es un viejo colaborador, digamos, autor de la casa, y yo hace mucho le venía diciendo, nosotros tenemos el MIPS, que es para evaluar personalidad normal, y lo tenemos informatizado, que en su momento también trabajó también Marcelo Pérez en este material, y la verdad es que darle un salto y poder evaluar rasgos patológicos y escalas y todo esto que presentó Guadalupe, a mí me parece que desde el punto de vista de la investigación argentina es un salto muy grande, digo, independientemente de las vicisitudes comerciales de la técnica, que por cierto es muy difícil, ¿no? de familiarizarse con técnicas nuevas, por eso esto que decía Alejandro, cada uno se siente más cómodo, pero no es solo, digamos, la afinidad con la técnica, sino también el tiempo que lleva a conocerla, probarla, advertir las sutilezas. Entonces las técnicas llevan muchísimo tiempo de implementación. En este sentido, yo lo que quiero decir es, la editorial, en lo que tenga que ver con investigación, gracias a que por suerte es informatizado, podemos, si hay algún equipo que quiere investigar con la técnica, podemos dar tomas gratuitas para investigación. Digo, por supuesto tenemos que ver el contexto, pero con la idea también de que los resultados eventualmente, además de que puedan tener una interacción eventual y siempre que los autores lo consideren conveniente, con la idea de que, bueno, en nuevas ediciones de repente aparece un estudio, algunas conclusiones, me parece que es eso lo que va dándole un espesor a la técnica que, como dice Alejandro, tiene años de trabajo previo, o sea, esto sale ahora y recién ahora empieza un camino, entonces ese camino se construye con todos los, justamente los investigadores y los profesionales que utilizan la técnica. Así que nosotros valoramos mucho ese trabajo. Cualquier cosa me pueden contactar justamente a propósito de estas investigaciones. Y quiero decir una cosita más porque para que no se, sobre todo, que no se vaya esto que había comentado. Yo le había comentado a Guadalupe que íbamos a hacer un sorteo de un ejemplar y que queríamos darle una toma a cada uno de los participantes, porque, bueno, tal vez alguno de ustedes ya conoce el test o ya compró el libro, pero otros no y quisieran conocerlo. Para nosotros teníamos la duda cómo les podíamos hacer llegar la toma, pero el tema es que hay que registrarse en nuestra página. Entonces, lo que les quiero comentar es lo siguiente. De todos los que se anotaron para esta charla, nosotros la semana que viene vamos a estar en contacto por mail, donde les vamos a hacer llegar la toma por mail y les vamos a dar una indicación de cómo registrarse en el sitio, que no tiene ningún misterio, pero bueno, si no, no se puede hacer la toma, si no están registrados en el sitio de PAI2DEP.
Y en relación al sorteo del libro, también lo vamos a hacer de modo público y así es transparente a través de las redes, y aunque no usen redes, vamos a encontrar el modo de interactuar para que estén todos los que acá están presentes, para que formen parte de ese sorteo. Y se lo haremos llegar a donde sea Salta, Bariloche o Buenos Aires. Así que bueno, eso quería aclarar porque no había estado claro cuál iba a ser el mecanismo. La semana que viene nos vamos a poner en contacto con ustedes. Gracias. Y gracias a DEIP, que abrió este espacio. Quería preguntar, esto de que está informatizado, ¿qué recibe el profesional cuando un paciente o un sujeto participante de una investigación responde el inventario? ¿Qué es lo que recibimos? ¿Qué tipo de informe? Un perfil. Se arma un perfil que tiene como, vieron en la presentación recién que yo les mostré los datos sociodemográficos básicos, las escalas de validez, los índices y los rasgos, es lo mismo, pero sale online como un PDF. Lo que tiene de lindo en vez del libro es que no es una escala de grises, sino que es con colores. Entonces tenés la zona roja, que sería como alerta, la zona verde, que sería lo más saludable, digamos. Entonces visualmente es hasta como más intuitivo la interpretación. Sí, después también cuando uno puede imprimirlo, eso se puede imprimir, bueno, ahora estamos en la onda verde, no impriman, pedimos a los árboles, pero la segunda página, digamos, uno puede tener la opción de ver qué respondió a cada pregunta en un listado. Entonces eso sirve mucho, bueno, yo al menos lo usaba mucho cuando me dedicaba mucho a clínica, es porque uno puede hacer una entrevista sobre lo que contestó de alguna manera. Entonces uno puede encuestar los ítems. Entonces eso también me puede dar información en 20 minutos de no solo el perfil a secas, sino de por qué contestaste así en esta pregunta. Entonces uno para eso lo tiene que tener todo ordenado, o cuando hizo el programa también es una opción que uno lo puede ordenar y ver también, así que eso también es útil para la parte aplicada. Acá Eduardo nos dice, ¿puede administrarse a distancia? Bueno, sí, no hay ninguna cuestión, lo único de la administración a distancia, hay que decirle a la persona que lo haga de una vez, porque realmente cuando uno da cosas para hacer, no sé, lo hace la persona, el marido, un poquito el hijo, entonces la idea es estar seguro de que lo va a hacer la persona y lo hace todo corrido. Así que no haga un pedazo a las 10 minutos a la mañana, 15 a la tarde, no, que lo haga todo y que lo haga solo, así que tome con seriedad la tarea, esa es la única cuestión. Sí, lo ideal es hacerlo en tipo sala de espera, que uno esté como ahí cerca, no esté encima, pero que esté como cerca, digamos, ese sería el ideal. Entonces, si uno está esperando, bueno, mientras espera, haga esto, me lo trae, me consulta cualquier cosa, ese sería el ideal. Y después dice, ¿el paciente puede ver sus resultados o solo recibimos nosotros el informe? No, bueno, la idea es, claro, ¿lo que querés contestar vos? Sí, dale, sí. Con ustedes como usuarios del sistema de PAI2 pueden generar un link en el que la persona le van a aparecer solo las preguntas. Y después el informe lo ven ustedes. La persona solo va a contestar las preguntas y enviarlas. Y ahí. No va a ver los resultados. Claro, lo ideal es que el paciente, cliente no vea el informe a no ser que esté con ustedes presente. Eso depende de la modalidad que cada uno tenga de trabajo. Yo cuando hago evaluación más aplicada, voy explicando sobre el perfil, me es más fácil para entender, pero que una persona vea solo sin entender nada, dice, no sé, índice de no sé qué, y dice, ahí estoy loco, no sé qué. Entonces, si uno va explicando, decir, mira, esto está alto por tal cosa, o esto está bajo por no sé qué. Entonces a mí me resultaba, cuando hacía mucha evaluación aplicada, con el perfil ir marcando, ir explicando y hacer la entrevista como de devolución con el mismo perfil. Pero bueno, eso depende ya de cada uno. Sí, perdón que te interrumpa, Alejandro, yo justamente pensaba agregar eso, ¿no? Que en un ámbito donde fuera factible dar una devolución, porque a veces hay, digamos, encuadres que no lo permiten claramente, sí, claro. Por ahí en el ámbito judicial, pero en el ámbito clínico podría ser justamente interesante como una herramienta de devolución, porque como el sujeto contestó las frases y en eso se identifica, quizás justamente permite organizarlo
al estilo de un proceso de devolución, ¿no? Como proceso. Claro, sí, y un poco lo que yo decía, lo de la encuesta, bueno, eso probablemente muchos lo utilizan, pero cuando uno dice, bueno, vos contestaste acá tal cosa, ¿por qué contestaste así? Y después trasladarlo al perfil, ir haciendo la entrevista con eso, a mí me resultaba al menos muy bien, incluso para gente que no hablaba mucho, o para adolescentes, o, sí, acá qué es esto, y bueno, y ahí se iba armando un poco el contexto de la entrevista, que hablar más así como al aire, digamos, bueno, pero eso es personal, ¿no? Y como decís, Mónica. Sí, pero puede ser interesante para ese proceso de intercambio. Disculpen, no sé cómo se levanta la manito en esto, pero voy a interrumpir. Así como estás levantando. Después anotame a mí, Gabriela. Yo tengo levantado. Si lo quiero hacer manual, los puntajes, o sea, la escala Likert va del 1 al 5 y es directamente por puntaje bruto. Sí, en el libro eso está todo detallado. Cómo codificar cada respuesta, qué hacer en situaciones extrañas. Perfecto. Y después incluso tienen en un montón de tablas en el anexo de cómo calcular cada puntaje bruto y después el baremo de cómo transformar cada puntaje bruto en un puntaje T. Perfecto, gracias. Clásico, así. Esa información toda la tienen en el libro, digamos. No sé qué levantó la mano primero. HP dice, no sé quién es. Bueno, después anotame a mí, Gabriela. Figura como HP, pero no sé. Figura como HP, que es una sigla fea, pero bueno. Debe ser de la computadora, ¿no? Sí, seguramente. ¿Me escuchan? Sí. Le puse audio, soy Mirta Fernández, y me decía que esa era la sigla que me habían dado para ingresar a la reunión. O sea que, no sé, no supe cómo poner el nombre. Bueno, yo ya tengo el libro y me he encontrado con una dificultad en cuanto a la toma con el protocolo que está afaisado, ¿sí?, en el anexo, como para la toma con lápiz y papel, ¿sí? Y la pregunta es si se puede copiar, si podemos copiar ese protocolo, o hay venta de protocolos para realizar la toma con lápiz y papel. Después, otra de las cuestiones, no nombraron un área en que yo he utilizado el MIPS en otros tiempos con muy buenos resultados, es la educacional. No sé por qué obviaron el... No, nombramos el área. En general, no hay, incluso en el libro del MIPS, en el curso del libro del MIPS, en el MIPS en ámbitos aplicados, hay una evaluación que yo hice en ámbitos educacionales que está ahí. Sí, pero gráficos y bueno, otras cosas. Pero toda la publicidad que hicieron siempre se han referido a 3 áreas, omitiendo la educacional, y me parece interesantísimo inclusive su inclusión en orientación vocacional, ¿no? Sí, bueno, de hecho tenemos unas investigaciones con los rasgos positivos que yo mencioné muy por arriba que favorecen el rendimiento académico. Sí, y entonces, hay algo de eso. Sí, ¿qué sucede para tener acceso a los protocolos? No, el protocolo, digamos, es un poco acá, no está Moira, ahí no la veo, para la parte informatizada es la máquina, bueno, eso, el que quiere usarlo informatizado es informatizado. Pero lo que un poco hablamos mucho con Moira, acerca de que queríamos que el psicólogo tuviera toda la información en el libro. Entonces, el protocolo, si vos te es más fácil tomarlo en papel, lo tomás en papel, lo procesás, eso queda a cada uno. Tenés toda la información. A mí personalmente, yo soy psicólogo clásico, ya viejo diría, entonces quiero tener toda la información en el libro. No me gustan las cajas cerradas, no me gusta decir que me digan de acá salió esto y porque era así. Yo quiero saber de dónde sale cada cosa. Entonces, toda esa información está en el libro, así que si vos lo querés hacer entero de la A a la Z, lo podés hacer, te lo copiás, el protocolo lo tomás, te lo pones en un Word, o sea que lo tocás, sí, eso no hay problema. Sí, Moira me va a decir que es mejor la parte informatizada, pero lo podés hacer, no hay... Lo voy a hacer. Toda
yo sé que hay test que circulan, no voy a nombrar, pero que no tienen eso. Y yo me he encontrado en evaluación aplicada que digo, bueno, este percentil ¿de dónde sale? ¿A dónde contestó para que esto me salga esta cosa elevada acá? Entonces, a mí me pone mal desde el punto de vista psicológico, digamos que no puedo hacer, a mí me gusta tener toda la información. Aquí contestó acá, entonces yo esto saco de acá y esto. Bueno, entonces, toda esa información está en el libro, así que eso sentite libre porque tenés acceso a toda la información disponible para hacer lo que quieras. Así que no. Bueno, No te si agradezco. una investigación, Mira ahí que hablas con Mónica. soy una seguidora tuya desde el CELIT, que fue Mirá, bueno, registrado en la Universidad de La Matanza, o sea que de pronto también en seguridad, o sea que tenés una serie de inventarios muy, muy interesantes. Por eso adquirí el libro, pero la forma faisada en que está... sí, no es, ¿sí? si no es, Y otro yo de los entiendo. temas es si es necesario colocar los grises y blancos o puede estar todo en blanco pues, No, cuando lo eso leamos. no, eso O es sea, como vos te no es sientas. de interés. No, Los no, grises son que aparecen cuando aparece la puntuación. exactamente, no, eso es para, eso de poner gris y blanco, que es como para que la persona sepa que hay otra pregunta y no, como no confundir, pero eso, sentite libre los cuidados son los de siempre, digamos, que la persona esté concentrada, que conteste, que no esté haciendo, no sé, mirando Netflix, que no contesten de a varios, ese sería las cosas que decimos siempre. El ABC de la evaluación, si vos estás acostumbrado a tomar inventarios, bueno, no tengo que decirte nada, son los cuidados clásicos de los test, pero eso no te hagas problema, porque es un test que no es como el MPI, que uno tiene que tener a la persona sentada como 2 horas ahí, entonces, 1 hora y media, entonces, obviamente da menos información, pero en 30 minutos podés solucionar el tema, entonces, bueno, eso sentite Por eso yo siempre preferí el MIPS en lugar claro, de... porque son test más, claro, los test más modernos son más cortos, incluso el MPI, la versión más moderna, el RF, que no tiene una adaptación acá, tiene 370, creo una cosa así, cada vez lo hacen como más cortito, porque la idea es hacer test cortos. Hoy en día los test tienden a ser cortos, focalizados, como muy breves, pero eso es, bueno, por una cuestión del avance de las cosas, ¿no? Entonces antes uno tenía más tiempo para todo, ahora es menos tiempo. Alejandro y Guadalupe, muchas gracias. Alejandro y Guadalupe, ¿hay experiencias en el ámbito laboral ya de utilización, aunque más no sea en el boca a boca con colegas que lo han utilizado? No, a ver, no. ¿Querés decir algo, Guadalupe? Sí, a ver. No, así individualmente no. Nosotros como estamos en el ámbito de investigación, hacemos investigación. Hicimos esta cuestión de evaluar los rasgos positivos en trabajadores, y hay rasgos que están claramente relacionados a la performance y a la satisfacción laboral. Así que los que trabajan en el ámbito laboral pueden tomar esa investigación como fundamento para decir, bueno, esta persona que tiene alto este rasgo va a rendir, hay más probabilidades, ¿no? Obviamente, de que tenga una mejor performance y esté satisfecho con su trabajo, porque hay una investigación que respalda esta interpretación, digamos. Otra investigadora del grupo trabaja más con variables organizacionales, laborales, y bueno, hicimos un trabajo en el cual, bueno, con performance laboral, lo que les decía Guadalupe. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer, Guadalupe, es mandar los links de los trabajos o los PDFs, esos trabajos que tenemos publicados, y bueno, se los mandamos a Gabriela, y que se hace circular y listo, es de uso libre eso, así que es una información un poco más técnica, pero por ahí el que le interesa algo más específico de lo que tenemos hecho hasta ahora, se los enviamos y lo pueden usar perfectamente. Bueno, muy bien, estamos llegando ya al final de este espacio, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería preguntar otra cosa. Con respecto a lo de la simulación, que también dijeron al principio, ¿eso estaría dado en las escalas de validez? Sí, Claro. Se supone que uno evalúa si hay distorsión de respuesta allí. Por ejemplo, tenés, no sé, minimización de psicopatología. Si esa escala te da alto, eso quiere decir que la persona, a todo lo que es patológico, te puso que era completamente falso, prácticamente. Entonces ahí es sospecha, porque
son ítems, frases que nosotros analizamos que en población general las personas levemente las tienen. Claro, sí, sí. Entonces es raro que alguien diga, no, nunca nada de esto. Claro. Hay una minimización. Bien, gracias. De nada. Bueno, muchísimas gracias Guadalupe de la Iglesia, muchas gracias Alejandro Castro Solano, gracias Moira también por sumarte a esta propuesta. Bueno, y en nombre de ADEIP, si no quedan más preguntas, nos despedimos hasta la próxima y creo que quizás sea interesante en algún momento que nos capaciten, si eso fuese posible, quizás el año que viene poder armar algún curso, ¿no? Hoy nos han presentado la técnica, por ahí sería interesante desde ADEIP, si ustedes están de acuerdo, que sigamos charlando, quizás para que nos formen a aquellos que nos interesa profundizar en la administración e interpretación a partir de esta técnica, ¿sí? Así que bueno, queda eso como Sí. promesa, que iremos charlando el año Bueno, ¿puedo próximo. agregar una cosita? Sí, Gaby? a No, ver, sí, yo quisiera hacer un comentario. Bueno, Guadalupe, no tenía el gusto de conocerte. A Alejandro lo conozco hace muchos años y sé de la seriedad con la que trabajan, pero básicamente los quiero felicitar porque más allá de la seriedad, siempre le digo a los alumnos, busquen las cosas positivas, no se queden solo con lo patológico, busquen los recursos, busquen las fortalezas, y esto realmente resulta un instrumento utilísimo y en todos los ámbitos de aplicación. Así que muchísimas gracias, los felicito porque nos han dado un instrumento valiosísimo. Gracias. Gracias. Perdón, yo quería también despedirme en nombre de ADEIP, agradecer la colaboración, Alejandro, tuya y de Guadalupe. Y sí, yo diría que, bueno, esperemos y propongamos justamente un espacio, como dijo Gaby, de formación, ya sea a través del Zoom, que quizás es lo que permite unificar desde distintas regiones a todos aquellos que estén interesados. Muy valioso el aporte, y de paso, bueno, queda un evento todavía disponible de parte de ADEIP para lo que es el año 2021, que va a tener lugar en el mes de diciembre, en los primeros días, y que les vamos a compartir porque justamente tiene que ver con el área laboral. Así que oportunamente estén atentos porque también es de actualización y debate sobre lo que nos pasa hoy día con esa área, ¿no? Quedan todos invitados y gracias por haber compartido con las inquietudes y preguntas este evento. Gracias, Gabriela. No, Gracias. gracias a ustedes y quedamos Muchas a gracias. disposición desde Bueno, la muchas gracias, delegación de Gabriela, y Buenos muchas Aires. gracias, Chao. Mónica, por el espacio. Gracias Alejandro, gracias Guadalupe, gracias Gracias a Cecilia ustedes Díez. por la invitación. Gracias. Nos vemos, felicidades. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Vero Lapel, te mando un beso también.